Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. BAKI en Barrio este 29 de noviembre. Ojo con los cúmulos de agua por culpa de las lluvias. Preocupación en la frontera Colombo-Venezolana. Desalojo de feria navideña en Chile. Perritos hacen destrozos en su hogar. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un enorme placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves y hoy 27 de noviembre celebrando el Día de Acción de Gracias, momento especial para agradecer y reconocer a nuestros seres queridos, familiares, amigos, la importancia de tenerlos en nuestras vidas. Esperamos que hayan tenido un tremendo Thanksgiving. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con BAKI en Barrio este próximo sábado 29 de noviembre será en el centro de Barrio Ayo para que así toda la comunidad pueda aprovechar y llevar sus desperdicios. Jackie kumpere ku turja web stakana ku minister president dengan baru nang Jackie que tem necessidade? É necessidade anta grande. Não só kana turja web em barrio e camina com nossa wak é sociedade grande e já sabe awo nossa den é barrio de Ayo para assim habitante não por assim uso de oportunidade e assim na boa depositar boa sociedade em BAKI não. Pero Michael contami com sushi Aruba tá. Aruba tá ouvi sushi. Todo dia nós tá melden na bureau de inspector de do refexi. Chamada vai para o pueblo para não tirar sushi arriba terreno público. Please, se em caso você mira sushi arriba caminho público, melde está aqui via Fexi e já sabe nos BAKI em Barrio aqui na cena de Barrio Ayo. Nós pedimos pueblo para aproveitar de dia aqui e vir tirar tudo o desperdício não. É de 7 horas ainda para 1 hora e meia de merdia, então nós está guarda bolso. Pero Miguel, contame, que nós temos para BAKI em Barrio outro ano? PA aqui, BAKI em Barrio, estava tão êxito. E está seguindo a mesma direção para terminar. Mas para outra área, nós também temos 6 locations permanentes, acessíveis para o pueblo, que está pendiente. Cambiando de tema, como sabemos, hemos experimentado fuertes lluvias en los últimos días y como sabemos, esto podría traer consigo de pronto criaderos de mosquitos si tenemos cúmulos de agua a los alrededores de nuestras casas. Es por ese motivo que la invitación por parte de Chica Enví es que las personas verifiquen a los alrededores de sus casas si no hay cúmulos de agua. La sección de control de mosquitos del dengue, conocida como Chica Enví del Departamento de Salubridad Pública, quiere alertar a la comunidad sobre el aumento de criaderos de mosquitos en muchos hogares, pues esto también ha causado el incremento en la población de zancudos, lo que también genera molestias o también representa un riesgo para la salud de la comunidad. Los controles realizados en distintos barrios de Aruba han confirmado que hay este problema en algunos distritos. Por ese motivo, el Departamento de Salud hace un llamado a la comunidad para que actúe y revise sus casas y elimine cualquier acumulación de agua estancada después de las lluvias que hemos presenciado durante estos días. Si es necesario almacenar agua, esta debe ser bien tapada y bajo control para evitar que se convierta en un criadero de zancudos. El aumento de la población de mosquitos significa un riesgo de brotes de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Por ese motivo, reducir la cantidad de zancudos requiere el esfuerzo de todos los ciudadanos en Aruba. La sección de Chica Enví no puede controlar todas las casas de la isla, pero sí puede aislar y debido a las lluvias frecuentes es necesario hacer controles frecuentes para así poder evitar que se eliminen, por ejemplo, las aguas acumuladas. Recordemos que en este periodo de lluvias es importantísimo no solamente que las personas verifiquen a los alrededores de sus casas, propiedades o demás que no haya agua posada, porque esto podría ser un lugar ideal para el criadero de los mosquitos. Y es que debido a este mal tiempo que hemos experimentado en los últimos días, sabemos que lamentablemente no solo las personas sufren, pero también los animalitos y las mascotas, especialmente aquellas que se encuentran amarradas a palos a los alrededores de las casas. Es importante que tengamos conciencia que ellos también son seres vivos.
Y es que en estos días de fuertes lluvias, muchos animalitos, especialmente los perros, están sufriendo innecesariamente. Todavía vemos perros amarrados de pronto a palos allí en el curá de las viviendas, sin protección, con frío y expuestos también a las enfermedades y el miedo, pero debido a las fuertes lluvias hay muchos animalitos que lastimosamente se encuentran amarrados allí a cadenas y esto pues no es algo que sea bien visto. Recordemos algo importante, un perro no es un objeto, es un ser vivo que siente, sufre y depende completamente de sus dueños. Por ese motivo se quiere hacer un llamado a toda la comunidad en Aruba. Si ustedes tienen un perrito, por ejemplo, en el patio o algo por el estilo, no lo tenga amarrado a un palo bajo la lluvia. Sin embargo, dele suficiente espacio seguro para moverse. Asegúrele un lugar fresco y protegido también de la lluvia o también del sol. Dele agua limpia y comida en un área en donde no se moje o también esté protegido del sol. Si el clima está muy fuerte, manténgalo adentro temporalmente. Si ven un animal sufriendo bajo la lluvia, no ignoren la situación. Pueden hablar bien sea con el dueño de una forma respetuosa o contactar a una organización o de pronto alguna instancia para lo que trata el rescate animal. Cuidar de nuestros animalitos también es cuidar de nuestra comunidad. Mostremos que en Aruba somos una comunidad empática y con respeto y que todos queremos construir. Empezamos nuestra ronda internacional en la frontera entre Colombia y Venezuela debido a la situación tensa que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Pues allí muchas personas han decidido pasar la frontera en sus autos, buses y demás. Sin embargo, los comerciantes están un poco escépticos por la situación. Este martes, en el puente internacional Simón Bolívar, se ve a venezolanos que tenían vuelos hacia otros países cruzando por Villa del Rosario para no perder sus conexiones aéreas, la movilidad acelerada y los conductores de transporte público, asumiendo la demanda de pasajeros. La gente está como asustada, no quiere salir del país por la problemática que hay, no se ve temporada de sembrina, no se ve nada. Como allá no hay vuelos, hay gente que está pasando a pie la frontera, ¿usted los está llevando? ¿Cómo están las cosas allí? Los que vienen por ahí regresando, nosotros vamos a terminar directamente de San Cristóbal. Ellos llegan hasta aquí, hasta la parada, y la parada los llevamos al Camilo Daza y del aeropuerto Camilo Daza parten a Bogotá hacia otros destinos. La tensión que existe entre Venezuela y Estados Unidos también genera temor entre los compradores venezolanos que poco están ingresando a Colombia. Las ventas han demejorado por la situación de que se avecinan en el vecino país de Venezuela, pero todo eso depende del Señor, queriendo Dios que todo tenga un gran final aceptable y que las ventas mejoren acá. Por otro lado, en el terminal de transporte terrestre de Cúcuta, la demanda de venezolanos viajando vía terrestre ha empezado a notarse. Gran cantidad de retornando para su tierrita. ¿Pero eso se debe al tema de los vuelos? Sí, claro, tiene mucho que ver. Yo sí, ahí ya agarra uno vida, ya agarra... Aquí la tenemos, porque todo el mundo se iba por avión. Algunos esperan que las decisiones que se tomen en Venezuela no afecten a la ciudad de Cúcuta durante la temporada de fin de año. En Chile, el desmantelamiento de una feria navideña que, según las autoridades, era ilegal, terminó en destrozos. Todos los fuegos pirotécnicos empezaron a ser lanzados por parte de las personas que estaban realizando esta feria. Según lo que indicaron las autoridades, no tenían los permisos necesarios para esta feria. Barricadas que cortaron el tránsito en Avenida Departamental, piedrazos y hasta un ataque con fuegos artificiales a carabineros. Una violenta escena que involucra a vendedores ambulantes indignados porque minutos antes, inspectores municipales de Peñalolén, junto a la policía, los habían desalojado de una feria navideña no autorizada. Según las autoridades, ilegal. No dijeron, oye, no se pueden instalar, oye, esto no los vamos a dejar trabajar, nada. Llegaron de golpe. No nos dejaron sacar nuestras cosas, lo único que hicimos era levantar las manos, decirnos que por favor nos dejaran sacar nuestras cosas porque nos llevaron todo. Alegan que por años se han instalado desde el 15 de noviembre en calle Ramón Carnicer, justo frente a Departamental. Desde el municipio son tajantes, dicen que no tienen permisos y que la feria se presta para distintas incivilidades e incluso ilícitos.
y un espacio que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por todos los vecinos del barrio. ¿Qué es lo que hemos visto? Venta de droga, hemos visto venta de fuegos artificiales, hemos visto también que se cuelgan al tendido eléctrico sin ninguna autorización. El operativo de desalojo de este martes sorprendió a los feriantes, que se instalaron hace 2 semanas. La tranquilidad se rompió cuando algunos ambulantes comenzaron a lanzar piedras a vehículos municipales y a los propios inspectores. Súbase, no respondan, súbanse. Carabineros debió pedir refuerzos porque los manifestantes las emprendieron incluso en contra de un cuartel policial que está cruzando Avenida Departamental y en territorio ya de la comuna de La Florida. 2 carabineros resultaron lesionados. Durante la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos a la República Dominicana se tocaron distintos temas importantes. Entre ellos abrieron espacio para lo que tratan, que podrían utilizar distintas bases en la República Dominicana para lo que tratan los monitoreos de las aeronaves y de esta manera pues todo lo que está ocurriendo entre este tensionante momento entre Venezuela y los Estados Unidos. El funcionario de los Estados Unidos llegó al país próximo al mediodía de este miércoles por el Aeropuerto de las Américas y posteriormente se trasladó al Palacio Nacional, donde se reunió a puerta cerrada con el presidente Luis Abinader. Ese encuentro se realizó, según el jefe de Estado, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, reforzar la lucha contra el narcotráfico y ampliar las acciones en materia de seguridad regional. Que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. Quiero darle las gracias, señor presidente, por apoyar lo que es un despliegue provisional de efectivos estadounidenses y aeronaves que realizan la operación Lanza del Sur, provisional, respetando siempre su soberanía y sus leyes, sus dinámicas aquí en la República Dominicana. El mandatario Abinader agregó que la autorización es un reforzamiento para enfrentar el crimen transnacional y el narcotráfico en la región y además fortalecer la soberanía nacional. El presidente Abinader advirtió que República Dominicana continuará enfrentando el narcotráfico, una amenaza real que no reconoce fronteras ni distingue banderas. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. La visita del funcionario de Estados Unidos coincide con el crecimiento de las tensiones de ese país con Venezuela, mientras Washington aumenta su presencia militar en la región, donde ya ha hundido 23 lanchas y ha dejado 83 muertos. Hoy les mostramos una historia en Puerto Rico donde un señor ya de edad avanzada denunció que 2 personas habían ingresado y violentado su hogar. Lo difícil del caso es que los ladrones, en medio del forcejeo, lanzaron un disparo y le cayó al otro ladrón, que era menor de edad. Este hombre, residente de Isabela, regresaba a su hogar el martes en horas de la noche, cuando se encontró con 2 sujetos en su propiedad intentando robarle. Yo llego, parqueo la guagua, veo gente aquí, te cuento, entonces cuando me percato de lo que me rompieron, digo, ¿qué pasó aquí? Y entonces ahí viene un tipo con un revólver y me apunta y me dice, tírate al piso. Y al piso no me va a tirar. Y ahí viene, me forcejeó conmigo, me dio con la culeta 2 veces. A la segunda vez se le aflojó el tiro. Rápidamente notó que habían removido un panel de madera que cubría una ventana. Es entonces cuando se enfrenta con los hombres, ambos jóvenes. Y al disparar impactó a un compañero de él. Rápido que el disparo salió, la persona dijo, me diste el tiro a mí, me tiraste, me diste el tiro. Y se aguantó y empezó a correr para donde él. Y por ahí mismo ellos se fueron cogiendo. Ese sujeto, identificado como Maicelo Acevedo Colón de Isabela, resultó ser un menor de 16 años, quien falleció posteriormente mientras recibía atención médica en una institución hospitalaria. Lo más que me duele es que es un menor. Tantos accidentes que están viendo últimamente con los menores. ¿Qué está pasando con esta sociedad, con estos menores?
están demasiado descontrolados. Los hechos ocurrieron en el barrio Mora, en la zona de la avenida Agustín Ramos Calero. Se entiende que los asaltantes lograron acceso por una finca, por donde mismo huyeron, dejando evidencia de su presencia. Entre tanto, en el Perú, las autoridades lograron incautar un cargamento de, al parecer, munición que habría sido planeado para enviar a Ecuador. Estas son las imágenes. Más de 3.000 cartuchos de munición fueron incautados tras ser hallados camuflados en el interior de una motobomba durante un operativo ejecutado por la Brigada Especial contra la Criminalidad de la Policía Nacional. Esta acción permitió frustrar el envío de un cargamento que había llegado a Tumbes como encomienda. Los presuntos integrantes de esta banda criminal, identificada como los foráneos de Aguas Verdes, fueron capturados en flagrancia por el delito de comercialización y uso de armas y municiones. La encomienda fue enviado por parte de dos ciudadanos peruanos. Uno de ellos vive en Lima, el otro vive en Abancay, en Andahuaylas, y los que iban a recibir las cosas son dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Según la policía, las municiones iban a ser entregadas a una pareja de ciudadanos extranjeros, uno de los cuales registra antecedentes por delitos de tráfico de armas. Uno de ellos, de acuerdo a la información que hemos cruzado con nuestros pares de la Policía Nacional de Ecuador, tienen referencias y antecedentes por este tipo de delitos, por tráfico de armas y municiones del año 2024. Además, una de las guías de remisión aparecía a nombre de un teniente en actividad. Sin embargo, el jefe de la de Pincle y Tumbes, Oscar Ángeles, descartó esta información. Eso también se ha estado descartando hasta el momento, por lo que nos ha respondido la Policía Nacional del Ecuador, no solamente que tiene referencias que le indicó anteriormente por también tráfico de municiones. Mientras tanto, la policía informó que las investigaciones siguen en curso para establecer la dimensión de esta presunta red criminal y precisar las responsabilidades de los implicados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pasco y en AGUA alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de divinidad ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de la brilla, va a conectarse y trata único aceitar, va a conectar, riquititi, taca taca, va a conectar. E feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba. Nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baiguá. Bye. Llega, ¿me piso ahí te matan? Buen día, mi hijo. Te matan, ahí tiene problema. Ya, Mai, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. Mai, aku ke trabajo acaba, aku kata kana llega.
Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, hoy a nivel mundial se celebra el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, en donde es muy común en los hogares realizar una cena para poderle agradecer a nuestros seres queridos por muchos motivos. Sin embargo, hoy una experta nos recomienda qué se debe hacer antes y después de pronto comer mucho durante el día de hoy. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Durante las fiestas, si tiende a sentirse tan lleno como el pavo, no está solo. Frecuentemente usamos la comida como una celebración y comer de más es típico ese día. La doctora Sarah Sams de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia dice que prepararse para una comida de fiesta pesada empieza en el desayuno. Coma algo pequeño, pero no se lo salte. Tendemos a comer de más con un estómago vacío. Sams también recomienda comer despacio, dejando tiempo entre diferentes partes de la comida para no comer tanto a la vez. Asegúrese de soltar su tenedor entre bocados para tomarse el tiempo de digerir y dejar que su cuerpo y cerebro caigan en cuenta de esa sensación de llenura. Mantener la hidratación también es clave. Sams dice que ayuda a nuestros metabolismos y sistema digestivo al empezar a comer. Y aunque el pavo pueda hacerle sentir cansado, ella no recomienda tomar una siesta. Especialmente después de comer bastante, si se acuesta, tiene más posibilidades de tener acidez y dificultad para digerir. En cambio, Sams sugiere tomar una caminata o hacer ejercicio suave, pero evite las actividades fuertes. Su sistema digestivo está tomando gran parte del flujo de sangre para ayudar a digerir la comida. Así que si desvía ese flujo de sangre a sus músculos para hacer una actividad como correr o ejercicio fuerte después de comer, no digerirá la comida tan bien y podría causarle problemas digestivos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos el tremendo negocio que puso un argentino en una de las montañas más principales en Ushuaia. Pues allí donde muchos escaladores llegan con muchísimo frío, abrió una carpa y ofrece chocolate caliente. En medio de los paisajes más fríos y extremos de la Argentina, surgió una historia de emprendimiento que revoluciona las redes sociales. Un visionario puso un puesto de venta de chocolatada caliente en plena montaña de Ushuaia y este video se volvió viral. El hombre que trabaja junto a su esposa entendió a la perfección la popular ley del mercado, que dice que donde hay una necesidad, hay una oportunidad. El negocio, que se ha hecho conocido en zonas claves de hacer trekking, como la Laguna La Esmeralda, nació de una necesidad básica: combatir el frío polar. Los caminantes que completan la larga y helada travesía, algunos incluso bajo nieve y vientos fuertes, están exhaustos y helados. Este puesto no es uno más. Los clientes lo definen como un lujo y aseguran que el chocolate caliente que sirven es riquísimo y el mejor que probaron en la zona. Pero la iniciativa va mucho más allá de la bebida, porque este hombre pensó hasta en los detalles más inesperados. Si lo tomó el frío, allí él te recibe en su carpa ofreciendo ayuda inmediatamente. Ofrece también Wi-Fi portátil para que los clientes puedan transferir el dinero sin problemas, y un detalle de servicio que ni las mejores confiterías de la ciudad ofrecen. El puesto sirve leche deslactosada para aquellos con restricciones. Una TikToker que visitó Ushuaia se topó con este emprendimiento y reveló que vende más de 30 vasos de chocolate por día. Y a continuación les presento un momento muy especial en donde un esposo sorprendió a su esposa porque ella recibió la última quimioterapia. Hasta los transeúntes conductores de otros vehículos también le aplaudieron.
Después de meses marcados por la incertidumbre, el cansancio y el miedo, Carla finalmente pudo decir en voz alta lo que soñó durante tanto tiempo. Venció el cáncer de mama. Su última sesión de quimioterapia no pasó desapercibida. Un video registró su llegada al hospital y la celebración que vino después, y en pocas horas comenzó a circular en todo el mundo por la emoción y la esperanza que transmite. La sorpresa comenzó incluso antes de llegar al hospital. Su esposo decoró la camioneta familiar con globos, rosas y un mensaje escrito a mano que decía: última quimio, yo vencí. La frase simple y potente emocionó a cada persona que la vio en la carretera. Al llegar, Carla tocó la campana que simboliza el final del tratamiento, pero lo más impactante ocurrió al salir del hospital. Autos, motos y camiones comenzaron a tocar la bocina, levantar las manos y enviarle saludos desde las ventanas. Los conductores y pasajeros se sumaron espontáneamente a la celebración sin conocerla, pero entendiendo el significado del momento. En cuestión de segundos, el tráfico se transformó en un homenaje improvisado. Y a esta hora, nuestro recomendado del día viene por parte de CMB Bobanco Amigo. La sucursal de CMB North abre sus puertas este sábado. Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde de este sábado 29 de noviembre, van a poder ayudarle a todas las personas con sus asuntos bancarios no relacionados con efectivo, servicios de préstamo, mantenimiento de cuenta, cambio, actualización y mucho más, asistencia con tarjetas débito y crédito, soporte de banca en línea y móvil o cualquier otro asunto bancario sin efectivo. Así que podrán llegar con sus preguntas y el equipo de Caribbean Mercantile Bank estará listo para ayudarles. Contáctelos a la línea principal para más información, 522-3000. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les mostramos los destrozos que causaron dos perritos al quedarse solos en casa. Su dueña llegó y realmente encontró todo destrozado. Lo que parecía un día normal se volvió en caos cuando una joven mostró un breve recorrido por su sala al volver de su día normal. En un video se aprecia el desastre que dejaron sus dos perros, un husky siberiano y un golden retriever. La publicación rápidamente se volvió viral. A través de su cuenta compartió cómo quedó su casa luego de la travesura de sus mascotas. En las imágenes mostradas en el video se aprecia una de las mámparas de la sala completamente destruida y con los vidrios esparcidos por el lugar. Recomendación del día: no juntar estas razas. Además, en el patio trasero de su casa se puede observar el piso completamente manchado con agua de los platos, restos de comida regada, pedazos de papel destrozados e incluso una toalla marrón tirada en una esquina. Al buscar a los culpables, ambos perritos se ocultaron bajo el lavadero para evitar ser castigados. La publicación rápidamente se viralizó. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer y especialmente hoy en Thanksgiving por su sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.